Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa de la ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés de la ANEL Medellín y soy el conductor del programa Un zoom a la ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. Hace unos años nos encontramos con que se publicó un libro llamado La batalla del autismo. Es interesante, a mi juicio, que Eric Laurent, que es quien lo escribe, nos hable del autismo articulado a la palabra batalla, porque ha sido una batalla. Para hablar de esta batalla, hemos invitado a Luz Helena Gaviria, miembro de la AMP y de la ANEL y del Observatorio de Autismo de la FAPOL. Bienvenida, Luz Helena. ¿Qué tal, Luz Helena? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y poder compartir alguna cosa en relación a lo que vamos a hablar. Hablar de lo que nos gusta, porque obviamente supongo que muchos saben que tú y yo hacemos parte del espacio de investigación de autismo, entonces vamos a hablar de lo que nos gusta finalmente. Bien, Luz, introduje esta conversación trayendo a colación el libro La batalla del autismo. Contanos desde tu perspectiva ese significante batalla, ¿por qué aparece al lado del autismo? A ver, hace rato salió el libro y me parece que todavía resuena y es de actualidad para nuestra época. ¿Nos muestras el libro? La batalla del autismo. La batalla, exacto. Bien. Me parece que esta palabra batalla, vuelvo y repito, es de actualidad, ¿sí? Es de actualidad por la clínica, es de actualidad por los padres, es de actualidad por los autistas, es de actualidad para los profesores, docentes, es de actualidad para la sociedad, es de actualidad para los médicos que se ven con un autista, es de actualidad para la medicina, para la biología. O sea, todavía hay esa incertidumbre de qué es el autismo, cómo hacer, cómo aproximarnos, ¿sí? A pesar de que llevamos tanto tiempo, sí, dándole vueltas, investigando desde distintas áreas, en la actualidad sigue siendo un misterio. Y el misterio, por lo menos desde la orientación psicoanalítica, es que no hay un saber, sino que cada autista, solo lo enigmático, lo singular, nos enseña y disponernos a que cada autista enseñe, pues eso cambia el lugar y la lógica, ¿sí? Y cambia el lugar porque entonces, ¿para qué sirve todo ese saber? ¿Qué orienta? ¿Sí? Pero comenzar porque hay algo ahí que tenemos que tener en cuenta y es que el saber, ¿sí?, del autista en sí, por lo menos desde el psicoanálisis que nos interesa, cada autista, cada caso, no está afuera, no lo tienen afuera, y entonces vuelvo y digo, la medicina se pregunta, los profesores se preguntan, los papás, entonces vuelvo a la palabra batalla para ponerla en esta conversación como de actualidad, a pesar de que el libro salió hace años y nos sirve para causar esta conversación, Marlon. Entonces hablas de que el autista nos enseña. A ver, desenvolve un poquitico esa expresión, el autista nos enseña. Sí, por ejemplo, comencemos con que unos padres, ¿sí?, se encuentran con el nacimiento de su hijo y se dan cuenta que de pronto este bebé como que no responde a la mirada, no responde al laleo, le cuesta disfrutar de la comida y del pezón de la madre. O sea,
ahí hay algo extraño, que ahí comienzan los papás a encontrarse con que, ¿y quién me va a orientar? ¿Cuál saber me va a decir qué es lo que pasa? Entonces es importante, por lo menos desde la orientación psicoanalítica, muy importante comenzar por acompañar a esos papás desde el inicio en esa batalla de encontrarse con que tampoco el psicoanalista tiene el saber absoluto, sino que en compañía de esos papás vamos a ir construyendo ese saber. Entonces le pueden decir a uno, pero vea, le ponemos musiquita y eso lo calma, o le ponemos tal cosa, o sea, empiezan ellos porque son los que más conviven, entonces van descubriendo un saber que tejido con el analista, con cualquier otro, ¿sí? Van viendo que hay cositas que hay que leer en esos detalles para poder ver ese sujeto cómo se relaciona, porque de alguna manera manifiesta, tiene un cuerpo, es un ser hablante, ¿sí? Tiene relación al otro del lenguaje, pero por alguna contingencia no hace el mismo uso que hacemos los demás, pero de alguna manera con sus crisis, con sus rechazos, con sus manifestaciones corporales, nos va dando señales de que algo dice con esas manifestaciones corporales, y ahí vamos leyendo. Entonces, en relación al saber, ahí hay algo, ¿sí? Que si nos tenemos que disponer, porque no está en los libros, mi hijo, ¿sí? No está en los libros, hasta las mismas profesoras dicen, pero ¿y yo qué hago? Sí, me enseñaron en la universidad tal cosa, esto es un autista, pero ¿y cómo me relaciono? ¿Cómo hago? Cuando no tenemos el lenguaje en común, cuando no nos entendemos en los significados iguales. Entonces, disponerse a relacionarse con alguien con la gana de unos padres o con las ganas del psicoanalista, sí, que tiene ganas de relacionarse, de llegar a ese sujeto que hay que aclarar, está sufriendo. Nos lo muestran los testimonios de los grandes autistas, ¿sí? Dan cuenta de un sufrimiento, de una soledad, de una ganas de poderse comunicar, pero no se comunican con el lenguaje de los otros, pero tienen otras formas, pero que tenemos que, con las ganas, el amor, ver cómo nos disponemos a poder que resuenen esos cuerpos por las ganas del amor, hasta que se encuentre algo que permita, es algo de ese lazo, algo de ese vínculo que los saque a ellos un poquito de esa soledad y de ese sufrimiento. Luz, digamos, es usual que a los niños autistas dicen que lo fundamental es enseñarles a hablar, ¿sí? Y tú lo que me estás trayendo aquí es que él nos enseña algo. ¿Cómo es esa? ¿Cómo poner digamos, en juego esos dos asuntos? Porque, digamos, uno siempre escucha, la fonoaudióloga es súper importante porque le enseña a hablar, y entonces diga tal cosa, diga tal cosa, diga tal cosa. Y de este otro lado, vos decís como algo que suena algo distinto, por lo menos. Yo no sé, contanos cómo es eso. Sí, ahí vienen las distintas orientaciones, ¿sí? Tampoco el psicoanálisis se ha centrado en lo absoluto. Es a partir de cada caso, con la orientación y los conceptos psicoanalíticos, que se va leyendo en cada caso qué pasará que no habla, qué pasará que le cuesta encarnar algo de la voz. Y hay testimonios que muestran que en un momento de crisis, de pronto ese muchacho o ese niño metió un grito, ¿sí? Y el papá o la mamá quedan como que, bueno, va a arrancar, y vuelve y entra en el mutismo. Entonces se va leyendo eso que cuesta de encarnar la voz, como para nosotros hablar es como si fuera natural, pero eso es todo un proceso que nos dedicamos los psicoanalistas a estudiar. ¿Qué es eso de el objeto voz, el objeto mirada,
el oído. Miren que muchos de ellos nos muestran que se tapan los oídos porque la voz no les entra como resonando en el cuerpo de una manera amable, grata, sino que hayan como un ruido, un estruendo, o se tapan los ojos porque lo que están mirando no les significa a veces a su cuerpo cosas amables. Entonces son defendiéndose de esos objetos, mirada, voz, ¿sí? Las heces a veces les cuesta también soltarlos del cuerpo, y son todos estos objetos pues, de Lacan y de Freud. Fue lo que permitió ir descubriendo cómo el ser humano se hace a un cuerpo con esos orificios, ¿sí? El objeto, el laleo, muestra el niño cómo está de contento ya con su lalán, porque no está diciendo nada ni entiende qué dice, pero está feliz con el laleo. Y la mirada, la mamá y el niño empiezan a mirarse y empiezan a disfrutar de la mirada. Las heces van al baño y pueden dar del cuerpo tranquilamente. O sea, son unos objetos que de alguna manera van armando un cuerpo, y puede hacerse a un cuerpo con todos esos objetos pulsionales que le dan satisfacción. Entonces volvemos a la pregunta tuya, ¿qué pasa entonces con la voz? El objeto voz, sí, hay algo en ese objeto que no se cede, no se suelta, ¿sí? Hay algo ahí. Entonces el silencio es una defensa, y hay que ver en qué momento van soltando eso, ¿sí? Hay muchos que se quedan sin hablar toda la vida, casos que estudiamos, y más bien escriben, y en esa escritura nos cuentan que cuando toman algo de sabor es una invasión en el cuerpo que no es amable. Entonces los invade un exceso que los puede llevar a una crisis. Entonces más bien escriben y se comunican con la escritura. Otros con el tiempo, con el trabajo, con el acompañamiento terapéutico, y fonoaudiólogos también seguramente acompañan todas estas cosas, pero sin invadir, sin obligar, que es lo que los testimonios muestran, cómo nos obligaban, cómo nos trataban como un poquito de domesticar, y eso no es así. Son unos tiempos lógicos que va teniendo ese sujeto y va cediendo en el encuentro con el otro, porque se le va volviendo amable ese encuentro, y sueltan algo de esa voz o la mirada. Puede que mucho rato, en varias sesiones, el autista no mire, y de pronto voltea y mira un muñequito que hay en la consulta, ¿sí? Y con eso ya algo responde, ¿sí? Esto desde la época de los Lefort. Es bueno hacer historia, porque estamos hablando de la señora Lefort y el esposo, quienes se dispusieron a trabajar en una institución, ¿sí?, para niños huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial. Eran niños con miles de problemas y a nivel subjetivo patologías muy fuertes, y obviamente si no hablaban, si no se comunicaban, la señora Lefort comenzó a ver cómo poder llegarle a esos niños, ¿sí? Cómo poder hacer algo de vínculo. Y lo primero que muestra ella es que por lo menos no se dedicó a hacer lo que hacían las enfermeras o las cuidadoras, cubrir necesidades. No, ese lugar no. Estuvo ahí esperando a que más bien fuera el niño el que alojara a la señora Lefort. En los casos muestra quieta, hasta que el niño le quitó, por ejemplo, a ella las gafas. Eso muestra la iniciativa un poquito del lado del niño, a tratar de que el otro que está ahí no me es invasivo. Entonces son pistas que empezaron los Lefort a darse cuenta que hay interpretaciones que no necesariamente son vía la palabra, vía lo vocal, vía el sentido, que hay otras resonancias de los cuerpos que se logran tocar y que logran comunicarse en otras dimensiones. Entonces, si nos centramos en la palabra, en que hablen, nos perdemos de leer de pronto otras dimensiones que tiene ese cuerpo, ese sujeto autista, para entrarle por otros laditos. Entonces es leer, porque ahí vuelve la palabra, él tiene el saber,
pero cómo adquirir ese saber es disponernos a que nos enseñe por dónde podemos, algún agujerito, por donde podemos entrar en eso que vimos mucho como a la caparazón, a la defensa, ¿sí? Pero no es a quitarle lo que tiene, porque eso es su defensa y de ayuda, sino algún huequito que nos permita y que él consienta hacer un lazo. Bien. Digamos, todo lo que nos has dicho es toda una batalla, y lo has dicho ya como en varias direcciones, pues los papás intentando leer al niño, los educadores igual leyendo al niño, el psicoanalista. Contanos un poquito, si es posible, cuál es la batalla del autista, de él con el mundo que lo rodea. ¿Cuál es la batalla de él? Diría, como para poderlo entender sin recurrir mucho a los términos psicoanalíticos que nos cuestan mucho trabajo. Durante muchos años estudiamos todo esto, ¿cierto? Pero Miller dice que el cuerpo está habitado por un goce, eso desde Lacan, pues, pero la manera como lo explica Miller a mí me ha parecido muy interesante, y es como un goce primitivo, como algo de un goce, y que lo compara con las comidas, un goce crudo, ¿sí? Y que otra cosa es pasar a un goce cocido, ¿sí? Entonces, en este goce crudo, ¿sí?, hay algo que ese cuerpo tiene un goce que lo invade, y lo podemos ver en esos detalles clínicos, cuando se están dando golpes, cuando tienen que estarse moviendo, cuando tienen sus propios recursos de repetir y repetir una acción, pero es una acción como que nada más cuentan con el cuerpo para tratar de serenar algo que los invade, ¿sí? Que es eso crudo, pero ver cómo, y vuelvo a los papás o a algún profesor o algo, dice, ¿sabe cómo se calma? Nos decía una compañera en el observatorio de autismo, prendo el ventilador del salón y el niño se pone a mirar y se calma, ¿sí? O sea, no es que pase como a lo cocido, pero algo lo serena, algo de esa bulla que hay adentro, que lo llamamos la bulla del Lalan, en donde todo le hace ruido, ¿sí? Entonces, al hacerle todo ruido, una psicoanalista que fue a Bogotá, Berenice Mariat, muy bella, estábamos en el evento con ella y apareció afuera en Bogotá una protesta y un ruido, y ella no habla sino francés, y entonces todos empezamos a decir que se interrumpiera, que se parara, porque la protesta era dentro de la universidad del evento. Y entonces el intérprete hablaba con nosotros para decir, bueno, entonces, ¿qué le digo? No sé qué, y todos alegando y viendo a ver si paramos, qué se hace. Y ella para y dice, eso es Lalan para el autista. No entiendo nada de lo que está pasando afuera, solo sé que hay algo que hace mucha bulla, mucho ruido, pero no tengo el lenguaje, las significaciones, ¿cierto? Entonces ella pues porque de alguna manera tiene recursos para tranquilizarse, pero a un autista se le puede cambiar algo de la cotidianidad, algo de sus rutinas, y lo puede invadir porque no tiene los significados para interpretar que algo pasó. Entonces lo invade en el cuerpo ese goce crudo, ¿sí?, que va a repetir, y él va a ver cómo se lo saca, ¿sí? Si vemos un psicótico, podemos escuchar que en la clínica es que me estás haciendo cortecitos para poderme sacar la angustia, o sea, por lo menos quieren sacarse algo que molesta, algo que invade el cuerpo, que hace sufrir, pero tienen otros recursos. El neurótico, bueno, tiene la ficción, la relación al otro, se inventa cosas y entonces puede pensar que el sufrimiento es hasta culpa del otro, sí, inventa cosas y tiene el lenguaje
pero el autista en ese lugar, ¿sí?, no tiene recursos. Entonces por eso es esa invasión de goce crudo, pero ellos tratan de hacer un goce cocido, de cocer algo, y es donde es fascinante la batalla de ellos, ¿sí? Y es donde tenemos que acompañar esa batalla, porque a veces pueden tener un objetico y ese objetico les permite serenarse, pero entonces de otras corrientes que hay que quitarle ese objeto, que es que ese objeto no lo deja avanzar, y desde la mirada psicoanalítica se ve que ese objeto lo sostiene, le ayuda, sí, como las gafas que tengo en este momento que me permite verlos, hace parte ya de poder este cuerpo relacionarse con los otros, hacer lazo, a ellos algo de ese objeto les permite hacer el vínculo, y uno encuentra con que andan con él muchos años, y a través de ese objeto pueden pasar a ser, nos contaba otra colega, de un niño con aviones y aviones y aviones, y ella acompañó ese caso. Entonces el niño se fue para el colegio con aviones de papel, aviones, todo era aviones, y siguió, era su interés, no más los aviones. Y con ese avión se sostuvo muchos años en su vida, en los lazos, y en la actualidad está de técnico, pudo estudiar algo en relación a la aviación, lo único que interesa es los aviones, y está de técnico por ahí en un aeropuerto, feliz, y sigue con la psicoanalista trabajando y hablando en relación a los aviones. O sea, hay un interés específico de algo, o hay un objeto, y por ahí ese goce se va volviendo de crudo a cocidito, pero que leamos ese cocido y no lo desbaratemos. Hay crueldades, decía Lorán en este batalla, ¿sí? Hay intervenciones que a veces también son crueles, ¿sí? Y lo dicen los testimonios. Esa palabra es un poco fuerte, pero por eso la quise grabar, porque no es como muy mía, pero vi que Lorán en el texto la pone, y dije yo, uy, qué palabra, hasta dónde se nombra a veces lo que ellos sufren, porque en los testimonios también da cuenta de ese sufrimiento, que tratan de hacer el vínculo, tratan de hacer el lazo, tratan de relacionarse, no es que no quieran, no es que quieran tener que mantenerse ahí, ¿sí? En ese sufrimiento, ¿sí? Porque ellos mismos lo dicen, pero no cuentan con el recurso para poder hacer ese lazo, pero van ampliando su mundo. Luz, pero en todo caso, mira que el ejemplo que traes, el del avioncito, pero y terminan estudiando algo de aviación, y dices que es técnico, no sé qué. O sea, ellos logran, siguiendo con tu metáfora, ellos logran cocer ese goce crudo. Ellos logran cocinar ese goce crudo, y hacen muchas cosas, ¿no? Porque hay autistas, obviamente, que ya toman otras formas distintas de ese mutismo con el que suelen arrancar la mayoría de las veces. Sí. Sí, pues esa es la batalla, que se tenga la creencia que no es déficit, que no es cognitivo, ¿sí? Que no es, seguramente habrá también problemas neurológicos, el cuerpo como cuerpo orgánico pues tiene sus problemas, pero ante todo que es un ser hablante, ¿sí? Y si es un ser hablante, para el psicoanálisis hay la apuesta, ¿sí?, de que ese sujeto tiene un goce. El goce es de los seres hablantes, ¿sí? Las maticas, los animales tienen el instinto, pero el goce es ese cuerpo singular que se toca con algo en relación al alán, y ahí marca ese gocecito crudo. Toca trabajar para poder ir a cocinarlo, y cada ser hablante lo cocina. Y bueno, y los testimonios de análisis dan cuenta también cómo todo un recorrido hace cuenta que fue todo ese trayecto y ese cocinado que hicieron para hacerse a un cuerpo, a un ser, a un lugar, a los lazos, ¿sí? Entonces esta es otra vía
que no es la vía del inconsciente, no es la vía del otro, del lenguaje, del otro, de la estructuración del inconsciente estructurado como un lenguaje, del otro, de los simbólicos, ¿sí? Pero ellos tienen una relación, van haciendo, por eso el texto de los Lefort es muy hermoso, se llama el nacimiento del otro, o sea, de alguna manera se instala un nacimiento del otro, ¿sí? Para defenderse de esa invasión, de ese goce crudo, ¿sí? Y se da algo de un nacimiento del otro, el niño de los aviones, la señora Lefort quitándole las gafas, el niño, ahí sale de eso que están ahí metidos peleando y peleando sin ningún bordecito, huequito, orificio, para salir de ahí al lazo con el otro, porque están constantes en defensa, porque el otro es demasiado invasivo en el goce crudo. Bien. Luz, no quiero dejar pasar una expresión tuya que me parece que es muy importante. Cuando dices que no es un déficit, a ver, desarrolla un poquitico en qué sentido lo que vive el autista no es un déficit. Claro, porque pues de todas maneras, ¿será que tiene problemas del lenguaje? Pues arrancan los papás también a hacer evaluaciones, será lo fonoaudiólogo, si los ojitos no hace uso de los ojitos y mira para arriba, también los llevan a exámenes y los médicos encuentran que no tienen nada de los ojitos, no tienen problemas, ¿sí? En lo cognitivo, ¿será que es que entonces tiene retardado mental? Porque entonces, claro, por estar en este goce crudo, invadido, pues ¿qué cuerpo tiene? Y cómo cuando van saliendo pueden ir haciéndose a un cuerpo y a una relación con el otro, pero tienen que salir de ese goce crudo. Entonces todo eso hace desde la mirada de afuera pensar que hay unos problemas cognitivos, que hay unos problemas de inteligencia, que es neuronal, sí, hay muchas cosas ahí, pero hay un ser hablante, trabajador, sí, que hace su cocido de goce por una vía diferente, que no es la del otro del lenguaje y el otro simbólico, pero sí se logra instalar algo que por ahí van haciéndose a un ser y nos dan cuenta de su capacidad y su inteligencia, como lo muestran, sí, los testimonios de estos grandes autistas de alto nivel que lo testimonian en sus libros, ¿sí? Lograste igual también abrir otra puerta, no la vamos a abrir del todo, pero por lo menos dinos un poco, cuando dices algo en relación a los fines de análisis. Estamos hablando de autismo y tú hablas algo de fines de análisis, entonces estaría bien poner una palabrita ahí en relación a esos dos elementos. Sí, me parece que esto del goce autista, ¿sí? Que venimos trabajando hace rato tratándolo de entender, y por eso es el curso que va a comenzar ahora también en la ANEL, que quisimos hacer un curso que tocara esto del ese goce autista, ese goce uno, ¿qué es eso? ¿Sí? Y es el goce que decimos para todo ser hablante, ¿sí? Hay un goce que no tiene sentido, hay un goce que no hace pareja con el lenguaje, con los significados, con el otro. Entonces, un recorrido de análisis, ¿sí? En todo este recorrido que se va destituyendo en la transferencia al otro, al que el neurótico le ha estado trabajando, por decirlo así, en ese goce cocido, gracias a ese goce cocido, le trabaja al otro primordial, a la madre, lo que he sido para el otro, para el fantasma, el objeto que he sido, lo fálico, el nombre del padre, todos estos conceptos pues psicoanalíticos, pero que lo hacen ser un ser en el mundo en relación al otro. Pero ya Freud lo había visto cuando vio que muchos sujetos, después de mucho rato, había un síntoma que no se modificaba. Entonces empezó reacción terapéutica negativa, y ahí en el texto, más allá del principio del placer, es donde se da cuenta que hay un goce masoquista y hay un goce en el cuerpo que no se deja tocar,
Y es ese goce, el difícil en un análisis, porque está bien todo lo que tenga que ver en relación con el otro, pero hay otro goce, porque el cuerpo no es solamente un cuerpo simbólico para el otro, sino que también hay un cuerpo que se goza sin el otro. Nos lo muestra el bebé en el laleo, de que está gozando. Él está feliz y no está autista y está lleno, ¿sí? Del goce. No es del lenguaje, no va con ningún significado así desde el lenguaje, porque está previo. Entonces hay un goce, ¿sí? Entonces los testimonios de análisis van en su recorrido, no solamente a lo que se ha sido para el otro, ¿sí? Esto va como en los testimonios de análisis han tenido diferentes épocas en Lacan. Había una que era atravesar el fantasma, lo que se ha sido para el otro, pero luego hacia el final, con los avances de los últimos testimonios, pues ya hay otra dimensión que es dar cuenta de ese goce satisfactorio, ¿sí? Y que ese goce en el cuerpo no tiene que ver con el otro, sino que es un goce uno corporal del que dan cuenta los testimonios, ¿sí? Casi que dicen, y una satisfacción en el cuerpo, ¿sí? Y ahí es más como si se tocara algo de ese goce uno y algo de ese goce autista, en el sentido de que no va a hacer lazo con el otro ni tiene un significado, sino que es en un cuerpo, el cuerpo como uno, ¿sí? Y ahí es esos testimonios, por eso es que nos interesa tanto también la clínica del autismo, que nos enseñan esta dimensión de lo que es algo de ese goce uno, de lo que es el goce autista, y los AE nos dan cuenta también de esa otra dimensión del se goza y de los finales de análisis centrados en algo de ese goce inmodificable del golpe uno de la LAN, y que de ahí no es que se va como decía Freud, sí, ¿qué pasa que estos siguen con eso mismo? No, identificar, y por eso se dice, pues saber hacer con eso que descubre, ¿sí? Con ese goce, que es de su goce singular, ¿sí? Y que con eso hay que hacer de otra manera quizás de lo que descubre el parletre en su recorrido, ¿sí? Para que dejar de que haga sufrir y que se siga juntando con significados, porque se trata de tratar de pegarlo a veces al otro y a lo simbólico, ¿sí? Luz, esta es tal vez la última pregunta, que de algún modo me parece que sintetiza todo lo que fuiste diciendo en toda la entrevista. Es pregunta de sí o no y por qué. Podemos definir el autismo como un ser hablante sin otro. Sí, ¿no? ¿Por qué? Un ser hablante sin otro. El autismo. Sí, pensando en los niños que nos llegan a consulta o que van a las instituciones. Digamos, sin el otro la extrañeza que siente el profesor, la extrañeza que siente el papá, lo podemos entender como el rollo es que este niño se configuró sin otro, se ha configurado sin otro. Sin el otro simbólico. Dale. ¿Sí? Y ahí te decimos, tiene un otro, el otro del cuerpo, el otro que le hace pareja a ese goce crudo, el otro real del se goza dándose golpes o lo que sea. En cambio, se necesitaría que tuviera relación al otro, que hubiera consentimiento en eso que dijimos, el objeto voz, la mirada, los objetos que hacen a un cuerpo diferente, un cuerpo en el espejo, un cuerpo más imaginario, y le permiten la relación al otro, ¿sí? Pasa de ese crudo a cocido. Entonces ahí es donde sí encontramos que el sujeto tiene esa dimensión autista, ¿sí? Y que por eso le es tan difícil relacionarse con el otro, pues los niños y todo esto, pero el otro simbólico, el otro del lenguaje de los seres hablantes, ¿sí? No tiene eso.
Sí, es que me haces pensar mucho en los papás de los niños autistas, cuando anhelan un beso de su hijo, cuando anhelan un abrazo, cuando anhelan una mirada, cuando anhelan una palabra. Es decir, el asunto es complicado. Contanos un poquitico más de... Por eso vuelvo y traigo la palabra batalla, ¿sí? Esa batalla. Y Lorán también en este texto muestra casos en donde asesora mamás que dice, pero es que le hablo, pero es que le digo, pero es que me le arrimo, y casi que le dicen, ni lo mire, ni le hable, ni le diga, hágase por ahí a un ladito. Pero si hay un buen vínculo con el terapeuta, si logran entender de qué se trata, porque es que es una batalla esta transmisión a los papás, ¿sí? Para tratar de ayudarles a colocarse en otra lógica, para poder disfrutar de ese hijo con otras señales, ¿sí? Que hacen signo, ¿sí? Entonces se coloca esta señora y no le da la espalda yo no sé cuántos meses, y también da testimonio de cómo ese hijo pudo arrimársele a llevarle un lapicito, una cosita, o sea, es eso. Yo tuve una paciente mucho rato y fueron como 5 años en silencio, y yo hablaba sola, y hablaba sola, ¿sí? Y yo decía, me voy a servir un cafecito, voy a abrir la ventana, ¿sí? Y ahí, y otras veces como en silencio, y casi me muero del susto cuando habló como yo. Y de un momento a otro dijo, me voy a servir un cafecito, voy a abrir la ventana, y hablaba, pero entonces hablaba como le habla el otro. Claro. Esto fue un encuentro que después de que uno tiene esos encuentros, pues queda creyente, ¿sí? De que hay ahí una batalla que se puede mover, que se puede ayudar. Se necesita la apuesta y se necesitan elementos también. Elementos, pues el psicoanálisis los da, el propio análisis lo da, pues para poder estar ahí. Pero si se cree en eso, se puede transmitir y acompañar a otros a esa batalla, ¿sí? De que van a recoger, pero sepa de qué cuerpo tiene su hijo, cuáles son los objetos que le permiten, cuáles son los bordecitos por donde nos podemos meter, ¿sí? De qué cuerpo entonces se trata para relacionarse con ese ser hablante que está ahí dispuesto. Y si nos toca hacer un mueble 5 años, somos un mueble ahí 5 años, esperando, pero dan señales. No es indiferencia el mero hecho de que entren, de que se queden ahí, de que sí, pero dan las pautas. De que vuelva. Si vuelve, es algo pasó. Algo pasó. Bueno, Luz, te agradezco muchísimo esta grata conversación. Esperemos que alguien escuche y vea esto en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, y que se inscriban al curso de autismo de la ANEL Medellín, que arranca esta semana, miércoles 7 de julio, 6 de la mañana. Luz, una última palabrita, una frase así bien cerradora, que cierre, una frase que cierre. Batalla. Batalla. La ganamos, la batalla se gana. Y hay satisfacción también. Bien. Hay satisfacción, ¿sí? De ver cómo ese ser hablante pudo lograr hacer algo con su vida de manera menos sufriente y menos solitaria. Bien. Con eso me despido y gracias. Bueno. Chao, Luz, muchas gracias. Gracias, Marlon, por la invitación. Bueno, chao.